Este, bueno, entrando en materia, hemos vivido estos días cosas muy intensas. Ayer para nosotros fue una bendición ver todo lo que pasó ahí en el desayuno de hombres y después lo que fue el aniversario, la celebración. Cada vez que podemos ver estas cosas para nosotros es una gran satisfacción, porque estamos viendo cómo de alguna manera Dios está permitiendo que su reino siga extendiéndose por todos lados, y no somos los únicos. Estamos oyendo el regreso del equipo que fue allá a la invasión en Zamora, a los que fueron a la sierra con los huicholes, a los que estuvieron con los PAMES en San Luis Potosí, a los que estuvieron en Oaxaca y en Chiapas. Todos estos equipos, al que va para Japón la semana que entra, todos estos equipos son de alguna manera una expresión muy pequeña de un grupo pequeño que se llama Amistad de Monterrey, pero no somos los únicos. Hay muchísimos que están haciendo lo mismo en todas partes de la ciudad, de la nación y de las naciones. Eso es algo que nos debe de animar a nosotros y darle gracias a Dios por eso. Y bueno, yo quiero llevarlos ahorita, entrando ya en materia al libro de los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de los Efesios. Ojalá todos hayan traído su Biblia. Ya el comedor ahí de la fama ya está funcionando. Ya hablamos con Clemen, nos da mucho gusto que ya tenemos ahí un comedor. ¿Cómo cuántos niños están yendo? 84 niños. Y se les está dando ya de alguna manera regular comida. Aquí en Topo Chico con Tere Tejeda también nos platicaba. Ahí en Topo Chico se está abriendo y estamos viendo cómo otros están haciendo su parte en este tipo de áreas y ministerios. Y bueno, Efesios capítulo 2. Es algo importante darles un poquito de trasfondo de este libro. La ciudad de Éfeso era una ciudad, ahora sí que era una ciudad mágica. Hay muchas ciudades mágicas ahora que las están nombrando mágicas aquí en México. Y bueno, no deberían de ponerles así, pero así les han puesto y bueno, cada quien. Pero lo que sí es realidad es que Éfeso era una ciudad que estaba como una fortaleza espiritual. Cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso, se dio cuenta que los que vivían ahí, los cristianos que se llamaban cristianos, no estaban realmente viviendo el cristianismo de la Biblia. Estaban muy apaciguaditos, estaban muy calmaditos, estaban muy apagaditos. Y Pablo en Hechos capítulo 19 pregunta: bueno, cuando ustedes oyeron del Evangelio, ¿recibieron el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo debe ser el termómetro de nuestro caminar con Cristo. La Biblia, por un lado, y el Espíritu Santo por otro. Esta es tu carretera, no te muevas de ahí. La Biblia y el Espíritu Santo. Cuando metemos otros libros, empezamos a desviarnos y a salirnos de la pista. Pero la Biblia y el Espíritu Santo, esa es tu pista. Y Pablo sabía que conocían algo de la Biblia, pero no conocían al Espíritu Santo. Y les preguntó y dijeron ellos: ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. Y entonces Pablo les explicó quién es el Espíritu Santo. Es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenían que recibirlo, porque Él es el que viene a nuestras vidas a través del Evangelio. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo entra y produce salvación y ahora nos equipa para salir y expandir el reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo está ahora mandándoles una carta a los efesios. Esa carta era para animarlos porque ya habían conocido ahora el Espíritu Santo, pero Pablo sabe que están en una zona donde hay fortalezas espirituales de tinieblas muy pesadas. Ahí era un centro de magia, ahí practicaban el ocultismo, la hechicería, la brujería, la astrología, todo ese tipo de cosas que oímos que manejan en la televisión y a veces nos llegan a las puertas y ni nos damos cuenta y las tenemos en la casa. Todas esas cosas se estaban manejando ahí en Éfeso. Y Pablo mantiene alerta a la iglesia de Éfeso para que estén atentos a lo que significa ser un hijo de Dios. En esta carta, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, hablando de Cristo. Dice, hablando de Jesús: Jesús
les dio vida a ustedes. Es una palabra que es para hoy. Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El tema que estoy tratando hoy se llama contracorriente o a contracorriente. ¿Puedes decir conmigo a contracorriente? A contracorriente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Todos tenemos un antes de Cristo, otro tiempo. Ese río del mundo es sumamente fuerte y tiene una fuerza que se está arrastrando a todo el mundo, a toda la gente. Es tan fuerte esa corriente que si estamos adentro de ese río no hay opciones. O estás corriendo en el sentido del río, de ese mundo caído, o vas en contra. No hay manera, no te puedes salir de ese río hasta que dejes este mundo. Y le dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente, y es una corriente vertiginosa, poderosa, arrasa con todo, se está llevando hogares, se está llevando vidas, está destruyendo personas, está cambiando sus valores, sus principios, y es un mundo que no se toca el corazón, arrasa con todo. Y si nosotros entendemos un poco el principio, imagínate que fuéramos árboles cortados y que nos arrojan al arroyo o al río, y el río se lleva el árbol. El árbol no tiene brazos, el árbol no tiene fuerzas, el árbol no tiene manera de ir en contra de la corriente. El árbol solamente se deja llevar. Y cualquiera de nosotros, si la corriente es demasiado fuerte, nos arrastra, nos lleva. Y nosotros tenemos que escuchar lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Imagínate que es un gran río. Y luego dice aquí también, conforme al principado de la potestad del aire. Es decir, esta corriente, alguien está encargado de dirigir esta corriente. No que Dios no tenga poder sobre ella, pero el mundo cayó desde Adán y Eva y ha entrado bajo una potestad que le ha sido ahora quitada en la cruz y en la resurrección de Cristo Jesús. Pero el príncipe de la potestad del aire sigue operando por un tiempo. Y la corriente de este mundo está movida, inspirada, dirigida por el príncipe de la potestad del aire que nosotros conocemos como Satanás. Mucha gente desconoce eso, pero ese es el príncipe de la potestad del aire que está manejando la corriente del mundo y que se está llevando a todo mundo en esa dirección. Su desembocadura es el infierno. Su desembocadura es el infierno. Dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos tipos de hijos aquí en la tierra: los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. Los hijos de desobediencia están corriendo rumbo al río del mundo, y los hijos de obediencia son los que van contracorriente. ¿Puedes decir contracorriente? Contracorriente, y vamos en sentido contrario y somos conocidos por Dios como hijos de Dios. Cuiden su corazón de pensar que todos somos hijos de Dios. Hay hijos de desobediencia y los hijos de desobediencia no han querido aceptar ni la palabra ni a Cristo. Los hijos de obediencia, Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, existen estos dos grupos en la tierra, dos grandes grupos.
los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. Los hijos de desobediencia corren en el río en sentido hacia donde la fuerza del río marca, dirigido por el príncipe de la potestad del aire, y los hijos de obediencia corremos en sentido contrario, que lo guía el Espíritu Santo. Ahora, versículo 3, entre los cuales todos nosotros, escúchame bien, todo ser humano, a excepción de Jesús, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hay algo en la carne. No está hablando de un problema de quitaquilos, no es un problema de cuánto pesas. Hay algo en nuestra carne que nos enreda, nos seduce, nos jala en una dirección. Y la carne tiene un deseo. La carne quiere más, siempre más, y pide más, y le das y quiere aún más de lo que ya le diste. Por eso los adictos toman y ya terminan, pero quieren más de lo que ya tuvieron. El adicto de drogas, el de pornografía, el de alcohol, quiere más. Hay adictos en otras cosas, pero siempre quiere más. Es algo que la carne tiene marcada y se le llama deseo. Es un deseo que trae. Dice aquí también los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Así es que la carne también tiene una voluntad. Y no estoy hablando de músculos y tendones, estoy hablando de la naturaleza de la carne que tenemos nosotros los seres humanos. La carne de nuestro ser, lo que somos nosotros, lo carnal, una mente carnal, tiene también una voluntad. Y es muy terca, muy voluntariosa. Ella dice, yo quiero esto, lo voy a hacer. Y hay una lucha interna. El apóstol Pablo dice, nosotros vivimos en eso. Yo viví eso. Y en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí. Las cosas que quiero hacer no hago, y las que no quiero hacer esas hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él estaba clamando para una liberación de esa voluntad férrea que tiene la carne. Y aquí está diciéndonos claramente, dice, en otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos demás eran hijos de desobediencia. O sea, él mismo se reconoce que era hijo de ira. ¿Sabe lo que es ira? Lo que quiere decir es que el río que estamos hablando va a desembocar en una ira final, la ira de Dios, hijos de ira. Al final va a haber una ira donde Dios va a desplazar todo su poderío y su ira, y no la quiere para el ser humano. Su ira es contra el adversario, contra Satanás, no es contra nosotros. Pero sin embargo, si no nos identificamos con él como hijos, no hay medios, no hay puntos grises con Dios. O estás o no estás. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, como los demás que están como hijos de ira, necesitamos entender esta realidad. Versículo 4. Hay un pero Dios aquí, hay un pero en todo esta desesperanza. Vamos en un mundo que va en un solo sentido, la corriente está muy fuerte, la potestad está funcionando, hijos de ira, nosotros estábamos ahí. ¿Dónde estoy yo? Yo creo que alguien se va a preguntar en esta plática, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿En qué parte del río voy yo? ¿Voy bien o me retiro, me meto, me salgo, nado o no nado? ¿Qué hago? Aquí hay una promesa, dice aquí el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, esto es hablando de Cristo, su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Escúchame bien, ese árbol muerto, sin raíces, en ese río que va rumbo
a la ira final, de repente, por la gracia de Dios, Dios detuvo y le dio vida y lo convierte ahora en un tremendo nadador que nada lo puede detener. Tiene un potencial de ir en contra de la corriente y darle en la torre a toda la fuerza de aquel río que lo quisiera arrastrar al abismo. Por la pura gracia de Dios, ni tú ni yo hicimos absolutamente nada para podernos salvar. Fue por su pura gracia. Dice aquí después, versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Escúchame bien. Tú dices, ¿cómo que nos resucitó? Tú y ni me muero. Pues a los ojos de Dios, tú ya estás resucitado. A los ojos de Dios, tú en este mundo, tú vas a navegar en sentido contrario como si fueras un ángel. Vas a tener una capacidad y la tienes ya instalada por el Espíritu Santo. Él ya te resucitó, aunque estás ahorita aquí y pasaremos por el proceso de la muerte, algunos, antes de que Él regrese. Pero te quiero decir algo, Él ya, a los ojos de Él, te ve resucitado. Y si te ve resucitado, quiere decir que tienes una capacidad, una competencia tal que si es a los ojos de Dios una persona ya resucitada, por lo tanto, nada de este mundo te puede vencer. Están muy quietos. Nada de este mundo te puede vencer. Porque a los ojos de Dios, Él te está viendo, te resucité. Qué lindo. No resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice nos va a sentar algún día. Tal vez no me explique y ni yo mismo lo entienda. Pero te voy a decir lo que hasta donde yo logro captar. Nosotros estamos aquí sentados. Pero a los ojos del Rey, extemporáneamente, fuera del reloj humano, fuera de tu calendario de la tierra, indistintamente, estamos nosotros ante los ojos de Él, sentados en lugares celestiales, por haber creído en Cristo. Pregunta, si tú recibiste a Cristo, ¿eres miembro del cuerpo de Cristo, sí o no? Si eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿dónde está Jesús ahorita? Y tú miras en mi corazón. Pero ahorita, dijimos el domingo pasado, ¿dónde está Él ahorita? Sentado a la diestra del Padre. Entonces, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿dónde estás? Estás con Él. Qué misterio, ¿verdad? Ojalá duermas esta noche. Dándole vueltas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta ahí los dejo, porque si no se van a... Algo pasa aquí. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Escúcheme bien. Dios lo que está haciendo es, aquí en la tierra nos está permitiendo ver riquezas de su gracia, pero en el tiempo en que nos vaya a llevar con Él, va a haber una manifestación de las abundantes riquezas de su gracia. Lo que hemos visto aquí, no hemos visto, escúcheme bien, nada. Hemos visto muy poco. Milagros aquí, los podemos contar y son innumerables y son gloriosos, pero nada se compara a lo que el Señor tiene ya preparado de esas abundantes riquezas para su pueblo. Es algo glorioso. Es algo como la mayoría de los que ha pasado. Una vez Smith Wigglesworth resucitó a su esposa. Él tenía la unción de sanar y resucitar gente. Tenía un ministerio de resurrección tremendo. Y sanaba gente y hacía milagros extraordinarios. Y un día se murió su esposa. Total, se metió a la recámara y oró por ella. Y le suplicó a Dios que le devolviera la vida a su esposa porque la amaba mucho. Y la esposa regresó y dijo, ¿qué estás haciendo, Smith? Déjame en paz. Él dice eso, que le dijo, déjame en paz, estoy feliz donde estoy. No me muevas el tapete, ya estoy bien, tú tranquilo, estoy más contenta ya que aquí contigo. Ese fue un relato de él. Y no es un cuentito de hadas, o sea, hay personas que prueban aquello
y dicen, pues no sé, pero la verdad está mucho mejor allá. Como dice el apóstol Pablo, está mucho mejor allá, pero me quedo aquí para aguantarlos un poco más. Así dijo él, yo no lo dije, lo dijo él. Me fascina. Y bueno, dice aquí, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, por gracia. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dios en su sabiduría nos dio gracia. Dios en su sabiduría nos dio vida eterna por accionar la fe que Él nos dio. ¿Por qué lo hace así? Por favor, tranquilos. Es soberano nuestro Dios y lo ha diseñado de esta manera sabia para hacerlo así. Lo que sí es cierto es que somos salvos por gracia. Y luego dice aquí, por medio de la fe. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que las obras son secundarias, las obras no salvan. Lo que salva es la fe en Cristo. En la fe, porque la obra completa la hizo Jesús en la cruz. Si yo digo, Señor, tú me salvas el 50% y yo pongo el 50%. Dios no negocia, o todo o nada. Dios su Hijo, Él es el Cordero de Dios que quita 50% del pecado del mundo. No dice así. ¿Que quita el qué? No, pero el pecado, ¿cuál pecado? ¿El de ayer nada más? Él quita el pecado del mundo, así dice. Y quita el 100% y lo tira al fondo del mar y jamás tendrá memoria de ello. Es lo que dice la Escritura. Entonces mi fe en Él que me da mi vida y vida eterna. Versículo 10. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que quiere decirme es que hay una obra que tú dirás, entonces no hago nada. No. Ahora en Cristo, como hijo de Dios, ahora vas a hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Lo que Jesús hizo, ahora te toca a ti y a mí hacerlo aquí en la tierra. Y dice aquí en el versículo 10, porque somos hechura suya. La palabra hechura, ya lo he dicho en alguna ocasión, significa o se dice, del griego viene la palabra poema. Somos un poema de Dios. Somos un poema de Dios. Imagínate qué manera tan bella como Dios nos ve a nosotros. Él cuando nos diseñó estaba como escribiendo un poema de nosotros, cuando deberíamos nosotros de hacer un poema de Él, un canto de Él, una alabanza a Él. Pero Él dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Por lo tanto, una vez nacido de nuevo en Cristo, haberlo recibido, que ibas rumbo en un río a una terrible eternidad sin Cristo, de repente por su gracia llegó el Evangelio, alguien te compartió, tú oíste, tú creíste, y Dios ahí te dio vida y te convirtió en un salmón y te dio sentido contrario. Ahora tu naturaleza es contraria al río de este mundo. Y en tu proceso de ese ascenso en contra de la corriente, te habilitó con un poder del Espíritu Santo para hacer las obras de Cristo en tu trayectoria de aquí hasta el día último de tu estadía en la tierra. Ahora, déjame llevarte a algunas otras cosas. Ve conmigo, vamos a la segunda de Timoteo, por favor. Segunda epístola de Timoteo, y vamos a estar viendo aquí cosas que pueden ser de gran bendición si las llegamos a asimilar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le está dejando las últimas instrucciones. Ya Pablo sabe que le quedan pocos días. Pablo está listo para ser sacrificado. Ahorita lo vamos a ver. Y le deja a Timoteo unas instrucciones muy importantes. Y entre ellas le dice aquí, versículo 6, lo hemos visto, le dice: Timoteo, te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está diciendo: Timoteo, el río en el que tú estás metido es muy violento, es muy agresivo, es muy fuerte.
Y tú, para poder contrarrestar este río, necesitas estar lleno del fuego del Espíritu Santo para que puedas vencer la corriente de este mundo. Si tú no te llenas del fuego del Espíritu Santo, el río te puede llevar. Es lo que está diciendo. Versículos 6, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escucha bien eso. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Déjame decirte lo que significa en el griego. Dios no nos dio espíritu que trabaja así. No es un espíritu de retroceso. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Es decir, no te dio un espíritu al cual tú no puedas resistir la oposición del mundo. Tienes instalado en ti por la palabra y por el Espíritu Santo. Tienes un espíritu tremendo, se llama el Espíritu Santo, y te ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu del mundo no quiere que tú conozcas al Espíritu Santo. Él quiere que tú vivas en una ignorancia para que seas arrastrado por la corriente de este mundo. Y mientras eso sucede, la persona está en completa y en franca perdición, se está perdiendo. Pero cuando el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, vivimos en un mundo donde hay tanta oposición que mi mejor consejo para que sobrevivas en este mundo es que vivas lleno del fuego del Espíritu Santo. Recuérdatelo siempre, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios no te dio un espíritu para vivir en temor o en inseguridad. Dios te dio su Espíritu Santo, dice aquí, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Imagínate que el río corre a altas velocidades para abajo y tú tienes poder para contrarrestar no solo la fuerza y llegar al punto de equilibrio y no moverte, no, te dio la fuerza para oponerte a la fuerza del río del mundo, superarla y rebasarla. Te dio ese poder. Te dio también un espíritu de amor. ¿Por qué te quieres ir en sentido contrario al mundo? ¿Cuál es la meta al final? ¿A qué? Pues mejor déjate llevar por el río. Si no sabes qué hay allá, ¿a qué vas allá? Pero aquí dice que te dio un espíritu de amor. Te enamoró el Señor. Y tú sabes que hay algo más. Tú sabes que hay algo más en la vida. Y que estás enamorado de alguien a quien no conoces. No lo has visto cara a cara, pero lo amas. Estás enamorado. Y estás esperando el encuentro. Y ese amor hace que ames a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y que ames a tu prójimo. ¿Sabes lo que quiere decir? Que tú no quieres que tu prójimo se vaya para allá. Tú quieres que tu prójimo nade contigo contracorriente. Y te amas a ti mismo. Y tú dices, yo no voy a permitir que mi eternidad sea allá. Yo me amo tanto que mi eternidad la quiero allá. Y utilizaré el poder que Dios me dio. Te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Este dominio propio quiere decir que a pesar de las adversidades, tú sabes que Dios ha puesto en ti dominio propio. Hay un dominio que está operando en todo tu ser. Y que tú te tendrás que bajar los pantalones. Tú te tendrás que asegurar y decírtelo a cada rato. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importando la adversidad, no importando el reto que esté delante de mí, yo sé que mi Dios vive. Y vamos a seguir adelante. Tengo un dominio propio y es un despertar. Esta escritura se nos puede olvidar a la hora de los trancazos, como dicen por ahí. A la hora de estar enfrente, empiezas a decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero el Señor está contigo y te da dominio propio. Controlas tus pensamientos, controlas tu voluntad, controlas tus apetitos, tienes dominio propio. Dios te lo dio, estás libre por dentro. Estás libre por dentro. No hay con que, no, pues es que me caí porque no tengo dominio propio. No, si tienes dominio propio, dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de dominio propio. Te dio un gobierno interno
donde puedes vivir en perfecta unidad con Dios, en perfecta armonía con tu conciencia. Ok, ahora, si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 2, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, me estoy yendo, pero quiero, Timoteo, pedirte que esto no quede entre tú y yo nada más. Yo te estoy enseñando algo a ti de cómo contrarrestar la corriente de este mundo, pero hay miles allá afuera. Entonces, Timoteo, como tú ya viste cómo le hago yo para nadar contra corriente y tú ya aprendiste a hacerlo, no te quedes con la enseñanza, sino enséñala a otros. Transmítela, papá, a tus niños. Transmítela a tus amigos, a tus amigas. Cuando salgan a echarse un cafecito, cuando vayan por ahí de paseo, qué sé yo, y hay algunos que aún no conocen al Señor, transmítela. Ayer me bendijo mucho la celebración de Armando y Fanny, porque invitaron a toda su familia. Ellos están yendo a Houston, pero invitaron a toda su casa. Y lo que ellos sabían es que sabemos que el río va para allá y queremos que ellos vayan para allá. Y les dieron lo mejor que tenían ellos, les dieron a Cristo. Aquí el apóstol está diciendo en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tienes una gracia? Dios te ha dado gracia abundante. Ok, esfuérzate. ¿Sabes lo que quiere decir? Que este río no es nado de mariposa, o sea, no es así, no es Cancún. O sea, este río es un río peligroso. Es un río con un grado de dificultad. Es un río que si no lo tomamos en serio, nos puede arrastrar, nos puede destruir. Esfuérzate en la gracia. Alcanza la gracia. Recíbela y esfuérzate. Versículo 2. Lo que tú oíste de mí ante muchos testigos, así como estoy nadando contra corriente, yo te pido que esto se lo encargues a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tú oíste de mí, cómo estoy nadando contra la corriente, y lo que tú aprendiste de mí, ahora yo quiero que busques a otros que hagan lo mismo, y que esos que hacen lo mismo enseñen a otros. Pablo no se limita a la siguiente generación, él está expandiéndose hasta la cuarta o quinta esfera de influencia. Yo le comparto a uno, ese uno le comparte a otro, y le dices, y ese otro tiene que compartirle a otro y a otro. Le está dejando tarea generacional. Ahora, capítulo 4. El apóstol Pablo sabe que el río que él está nadando contra corriente es un río que tarde que temprano va a terminar. Tarde que temprano. Versículo 6 le dice esto a su discípulo, a su hijo espiritual. Capítulo 2 de Timoteo 4, 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo sabe que ya está por terminar su tiempo aquí en la tierra. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la contracorriente, la buena batalla. He cruzado este río del mundo que me jaló en un sentido, pero yo nadé en contra, y ahora yo avecino el lugar a donde voy a desembocar por última vez. Es una buena batalla porque Dios nunca me dio un espíritu de cobardía. Fue una buena batalla porque me dio siempre el poder suficiente para nadar. Y me dio el amor suficiente para seguir enamorado hasta el último día de mi vida.
Me acaban de decir de una viejita de 99 años de edad, simpática, que en su lecho de muerte estaba llorando, cantándole alabanzas al Señor. Cuando cruzó esa mujer el umbral a la eternidad, estoy seguro que seguía cantando alabanzas. O sea, tenía ella bien clara la meta de su carrera en la natación en contra de la corriente en este mundo. Ella iba en sentido totalmente contrario. Dice aquí el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabe que al final se va a presentar, o ya está presentado él delante del Señor, una corona de justicia. Y tú dices, pues no, por una corona, te digo una cosa, no es en sí entenderlo puntualmente, corona de justicia. Corona de justicia es la justicia, es Cristo, es verle cara a cara, es tenerlo aquí, la corona, justicia, Cristo, verlo, oírlo, hablarle, contemplarlo, pensarlo, Cristo, totalmente impregnado. ¿Sí me está entendiendo eso? No es una corona marcesible que se marchita, es una corona inmarcesible, eterna, que vas a estar contemplándolo cara a cara. ¿Quién es el que hizo el creador de los cielos y de la tierra y de los astros, de todo el universo y de todos los animales y toda la creación y toda la raza y todas las maravillas que te puedas imaginar? Con este del que estamos hablando hoy, con él es el que tú y yo nos vamos a encontrar en aquel día cuando crucemos el umbral. Pero me fascina aquí esto, porque yo quiero meterme en un tema que a mí me gusta mucho. Dice en Romanos 1 que toda la creación nos habla de Dios, su eterna deidad, su poder. Todas las cosas nos hablan de Él. Hay muchas cosas que nos hablan de Él. Las matemáticas nos hablan de Él. Un triángulo tiene 180 grados, la suma de todo triángulo suma 180 grados. Y si tú analizas por qué suman 180 grados, bueno, pues son 3 lados, pero los 3 lados, esos 180 grados es una línea recta, ¿sí o no? Digo, si sabes algo de geometría, ¿verdad? Pero digo, no es para que me entiendas, yo soy medio loco en eso. Y me fascina meterme y decir, wow, aquí está revelado el Señor. Hay una revelación de la creación, de quién es Él. Y todo habla de Él, todas las cosas. Y viendo un animal en particular que me llamó a mí y me ha llamado la atención, ha sido el salmón. Este animal es algo muy particular. Nace en lugares donde son lugares en las montañas, allá en Japón o en Rusia o en algunas partes de China, o más arriba en Kamchatka, o por acá por Alaska, por Canadá, o Noruega o Chile. Hay una variedad de salmones. Pero estos salmones nacen en lugares altos donde hay agua dulce, y de ahí vienen, crecen por un tiempo en esos ríos, y luego por algún motivo empiezan a bajar esos ríos y siguen la corriente que desemboca en el mar. El salmón se queda en el mar y tiene una habilidad de pasar de agua dulce a agua salada, y se mete en el agua salada y ahí se queda viviendo tal vez 2 años, comiendo plancton, comiendo los animales que hay ahí en el mar, viajando miles de kilómetros, y va creciendo y se hace grande, y es un animal imponente de la fuerza que tiene y la majestad que representa. Y ese animal navega por los mares, pero llega un día donde recibe una señal. Nadie sabe, los científicos todavía ni saben qué es, pero hay algo que le sucede al salmón después de X meses de estar viviendo en el mar, y ya creció después de un determinado tamaño, donde empieza a recibir una señal de regresar a su lugar de origen. Y no se mete a cualquier río, se mete al río de donde salió. Los científicos no saben cómo le hacen, y no los puedes parar. Y cuando yo veo este tipo de cosas, me empiezo a dar cuenta
cómo nosotros nos podemos dar cuenta de cómo Dios nos habla. Me recuerda al hijo pródigo. El hijo pródigo era como un salmón que sale al mundo, se acaba toda la riqueza del padre, y ya está allá con los cerdos, y de repente llega un momento donde vuelve en sí, le cae el 20, empieza a sentir algo adentro, donde dice, tengo que regresar a la casa de mi padre, volveré, dice ahí. Si tú lees Lucas capítulo 15, dice ahí, en el versículo 17, dice en Lucas 15, 17, que el hijo pródigo volvió en sí, versículo 17, volvió en sí. El rey Nabucodonosor, que se jactaba y se sentía que era superior a todo y no necesitaba de nadie, de repente Dios le mandó ahí un problemita y se convirtió parecía, dice que le caía el rocío, parecía un águila ahí toda, uñas largas, y vivía afuera. Perdió su reino ahí, en esos meses en que estuvo ahí humillado, hasta que finalmente dice, y volvió en sí. Cuando volvió en sí, entonces dijo, volveré, y quedó ya otra vez como rey. El hijo pródigo, capítulo 15, versículo 17, después de lo que hizo, del despilfarro que hizo, dice, volvió en sí. Y el salmón, cuando anda en el mar, de repente algo le pasa y vuelve en sí. Y dice, voy a regresar. Y regresa. Y empieza en su retorno. Tú dirás, habrá una lucha, pero como dice Jeremías, capítulo 20, versículo 8, dice, me sedujiste, oh Señor, fuiste más fuerte que yo, te quise resistir y no pude. Ese es el llamado, mi amado. Eso es cuando tú te empiezas a sentir inconforme con tu estilo de vida y dices, ¿sabes qué? Yo sé que hay algo más. Es cuando Dios te despierta y vuelves en sí. Algo que me pasaba a mí cuando yo estaba sin Cristo era, pues yo vivía en el mundo, yo iba pero a exceso de velocidad, es más, le ayudaba al río. Decía, no, me aprovecho la bajadita. Le metía más brazo. Y era divertidísimo de bajadita. Pero de repente empecé a ver que iba para otra cosa. Y me pasó algo. Volví en mí. Hubo un despertar, algo. Y me empecé a decir, hay algo más. Y empecé a preguntar. Y hubo gente orando por mí hasta que finalmente me cayó el 20 y volví en mí y cambié el curso de mi navegación y me vine ahora contracorriente. Ahora, dice ahí Jeremías, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Pues eso es lo que pasó. Es más fuerte el llamado de Dios. Es lo que le pasó al salmón. No hay nada que lo pueda detener. Él tiene que regresar y regresa y empieza a meterse por el río que le corresponde, y en la medida que se mete por el río, ahora sí viene en contra de la corriente, porque el río viene hacia el mar y él se empieza a meter contra la corriente del río. Ahora sí es enfrentando la contracorriente. Y de repente empieza a descubrir que tiene habilidades este pez y empieza a aprovechar la contracorriente usando sus aletas y todo lo demás, y se empieza a mover en contracorriente. Trae en contra el peso de su cuerpo, trae en contra muchas cosas, la misma gravedad. Y de repente llega a las cascadas. Y yo no sé si has visto salmones subiendo cascadas, pero son cascadas, ¿eh? Yo no sé qué tan altas serán, no sé si serán como la cola de caballo, pero digo, salmones contra la gravedad, o sea, diciendo cómo le hacen, y ellos aprovechan la adversidad para sacar fuerza y empezarse a subir, aleteando, y con esa fuerza contraria empiezan a ascender y llegan hasta la cima. Y a veces nos quejamos de la adversidad, pero Dios ya te equipó para vencer la adversidad y sacarle provecho a la adversidad. La contracorriente, Dios nos ha equipado de tal manera que podemos aprovechar la adversidad. Mira, José aprovechó como salmón la cascada en sentido contrario, la aprovechó y se colocó en posiciones que gracias a esa adversidad Dios lo puso en posiciones de gran influencia, de gran bendición. Luego no terminan los obstáculos ahí.
De repente lo están esperando los osos de Hokkaido. Los osos están ahí en el río, unos osos grandotes. Están esperando y viene el salmón, y como el arroyo no son nada tontos los ositos, ¿verdad? Se acercan ahí donde el agua no es muy profunda, y ahí es donde están los osos. Donde las aguas no son muy profundas, ahí están los osos. Si tú no tienes una relación profunda, están esperándote los osos. Y ellos nomás ¡pop!, lo sacan y lo sacan. Pero se ha visto que ha habido salmones que cuando ven a los osos y viene el cardumen de peces, todos los salmones que vienen ahí, hay un grupo que se mueve en un lado y se asoman y ven dónde están los osos y empiezan a hacer ruido. Y los osos se empiezan a distraer y se van con esos. Y se le tiran a esos para que los otros pasen. ¿Sabes lo que hizo Jesús? En Getsemaní, Él oró y se enfrentó con el oso mayor. Y le dijo: ¿quieres pleito con esos? Va a ser conmigo. Y Él dio su vida para que el enemigo se viniera contra Él y a nosotros nos diera vida eterna. Nos dio un paso tremendo Él. Ese es el modelo de Cristo. Y eso es para nosotros el modelo de la intercesión. Cuando nosotros intercedemos, y a veces los que estamos en la línea de intercesión recibimos más impactos en la guerra espiritual que los que comúnmente por ahí están pasando y están recibiendo su tiempo más libre, menos agredidos. Pero los que están metidos en la línea de batalla, orando, leyendo, llevando la palabra, etcétera, esos están bajo una metralla tremenda, como decía por ahí Jesús Adrián Romero: cansado del camino, sediento de ti. O sea, estás rodeado de osos, ¿verdad? Y más adelante llegan, ya que libraron el paso de los osos, llegan a lugares donde ya no hay agua. Se van acabando a veces porque no llueve y se agota, y van bajando los niveles del río, y empieza a verse la mitad del pez y la otra mitad, nomás la aleta, así, y se están moviendo arriba de las piedritas, y van moviéndose ahí los salmones, y de repente, como el agua se va agotando, prefieren quedarse en estanques, y los estanques son como pozas de agua donde ya no hay corriente. Y los salmones se quedan adentro, y por quedarse tanto tiempo adentro esperando, se empiezan a hacer feos. Les empiezan a salir como picos en la nariz, así, se hacen medios ganchudos y criticones y todo. Y se quedan ahí. ¿Me estás oyendo? Se quedan ahí porque no hay ríos, no hay agua. Y están ahí, y están ya, y como que friccionándose unos a otros. Pero hay unos que les prende el foco y dicen: yo no puedo continuar así, yo quiero cambiar. Y yo busco los ríos de agua viva. Y mi amado, tú tienes que tener esa decisión en ti, decir: yo tengo que buscar los ríos de agua viva. ¿Sabes lo que yo he visto? Lo vi. Un salmón salió de una poza de esas, brincó, y una distancia de pura piedra, pura laja, saltó aquí y se golpeaba con la piedra, aprovechaba la piedra, se pegaba, toda esta distancia sin agua, y llegaba hasta este punto, y aquí encontraba el arroyo y seguía.
Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto le habrá dolido golpearse contra la piedra? Ya no está golpeando agua, está golpeándose piedra, para que usando por medio de su cola el impacto de la piedra, moverse hasta llegar a su meta, porque estaba desesperado por ríos de agua. Y a veces nosotros tenemos que tener desesperación por ríos de agua viva. Y ya que llegan ahí, siguen su curso. Otros imitan lo que hacen y siguen y siguen y siguen. Y cuando ya van subiendo, empiezan a desovar. Y ahí empieza la fertilización. Y empiezan los huevecillos a ser fertilizados. Y empiezan a aparecer ahora la siguiente generación de salmones. Ya empiezan a aparecer chiquititos ahí. Empiezan a crecer. Y los grandotes siguen ahora, pero ahora van averiados, ahora van heridos, ahora van golpeados y siguen adelante. Y el apóstol Pablo está hablándome de todo lo que significa esa carrera, que a veces, como dijo, como decía la canción esa, ¿no? De que mi armadura está abollada, vengo a ti, me he desgastado. Llegan los salmones al sitio donde definitivamente llegan a un punto como Cristo llegó por nosotros, ya desgastado a la cruz. ¿Sí me explico? Dice desfigurado Isaías 53, hablando de Jesús. Bueno, estos llegan totalmente averiados y llegan al punto ya después de haber hecho lo que tenían que hacer, y al final de cuentas llegan al estanque final. Y tú dices, wow, estos pobrecitos, fue inútil todo su proceso. Pero quiero llevarte a 1 Corintios 15. Mira lo que dice ahí, versículo 58. Y dice algo que tú y yo debemos de retener. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí, las batallas que tú y yo estamos viviendo, no son en vano. La resistencia a la tentación que tú tienes no es en vano. Las peleas espirituales que tú estás teniendo no son en vano. No son en vano. Lo que estás haciendo para el Señor no es en vano. Sea mucho o sea poco, lo que estás haciendo tiene un valor para Dios. 1 Corintios 15, 58 dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Es lo que le pasa estoy usando esta ilustración del salmón. Son firmes y constantes. Nosotros somos más que los salmones. Tenemos el Espíritu Santo. Dios los puso para que sirviera de ejemplo a nosotros, que aprendiéramos y decir, wow, qué tremendo. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Todo su esfuerzo, el pasar por toda la contracorriente, subir esas cascadas, pasar el vallado de los osos, llegar más adelante, sobrevivir el estanque, pasar más adelante, brincar las lajas, llegar ahí, desovar, ahí empezó ya a ver el fruto de todo su esfuerzo de contracorriente. Hay un esfuerzo por la contracorriente. Padres, ustedes están peleando una batalla porque hay un esfuerzo por su descendencia, por sus niños. No es en vano. Padre, que tú des un ejemplo en tu casa, es una bendición grande que vas a dejar una descendencia inspirada. Una descendencia bendecida. Cuando vean tus generaciones y digan, mi papá nos leía la palabra, mi papá oraba por nosotros, mi papá nos enseñaba la rectitud, las cosas que eran temor de Dios. Cuando empezamos a ver tu carrera, y aunque a ti te costó, o tal vez te privaste de algunas cosas por amor a ellos, eso no fue en vano. No fue en vano. Dios lo toma en cuenta y lo vas a ver tú, lo vas a cosechar como una bendición en tus generaciones por venir. Ese es algo que tenemos que tener bien claro. Estos salmones llegan al final a un estanque y se van muriendo poco a poco. Ya cansados, como dijo el apóstol Pablo, yo ya acabé la carrera y yo ya llegué. Y ya llegan a la meta y parece que ya se murieron, ya, llenos de hongos. Llegan a un estanque donde huele horrible, ya están todos ahí. Llegan las águilas, llegan
los lobos, llegan las zorras y aparentemente están deshaciendo todo eso. Pero déjame decirte algo que me impresionó. Se llevaban las carcasas y se metían a los bosques para comérselos ahí. Y los científicos se quedaron asombrados de que los árboles que están allá arriba son unos árboles muy grandes, pero que esos árboles no se dan abajo, se dan arriba, por la altura. Esos árboles necesitan esa altura. Pero esos árboles necesitan un tipo de fertilizante muy especial. Y el fertilizante, ¿sabes qué era? Esos mismos salmones ya muertos hacían que esos árboles se hicieran árboles gloriosos, porque tenían unos minerales que esos salmones habían adquirido en el mar y se los llevaban a esos árboles kilómetros adentro. Y te voy a llevar a la escritura, la última aquí de Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes capítulo 13, ¿se acuerdan de Eliseo? Eliseo les dijo a Elías: dame doble porción, dame la doble porción de tu espíritu. Y le dijo: ok, me estás pidiendo una cosa muy grande, se te va a dar, si tú me ves. Y Eliseo recibió la doble porción y empezó a hacer una serie de milagros que superaban a los de Elías. Eran superiores. Eliseo tuvo que ir en contra de la corriente, tuvo que dejar el arado, tuvo que dejar a sus papás, tuvo que dejar a los otros profetas, tuvo que dejar atrás muchas cosas, y Elías lo iba guiando en contra de la corriente. Le decía: quédate aquí, y decía Eliseo: no te dejo, yo te sigo. Oye, mira, quédate del lado del Jordán, no te dejo, te sigo. Era contracorriente continuamente. Continuamente, esa era su vida, contra la corriente. Cuando hablaba con los reyes, Elías era contra la corriente. La mayoría votaba a favor del rey, la mayoría decía profecías falsas, la mayoría gana. Era democracia que es del mundo. Pero Dios no es de la mayoría. Dios es todo para nosotros. Y nosotros somos los que caminamos con Él, sean muchos o sean pocos. Aquí no se trata de cuántos somos. Y Eliseo siguió contra la corriente al Señor. No negociaba su fe. Los discípulos no negociaron su fe. Caminaban con Cristo. Tú léete Hechos 4, cuando estaban ahí. Y aunque el sistema de su tiempo les amenazó: no hablen más en el nombre del Señor, ya no andes predicando de Cristo. Si tú ya no vienes aquí, te vas a salir y te va a costar, te vamos a sacar. Y total, ellos estaban amedrentados, golpeados, amenazados. Y con todo, llegaron un momento donde fueron y oraron y dijeron: Señor, mira las amenazas de ellos, concédenos hablar con denuedo tu palabra, mientras tú haces señales y prodigios. Aunque seamos pocos, no importa, lo vamos a hacer. Y esos eran contra la corriente de su tiempo. Para ser cristiano, mi amado, te cuesta. Vivimos un cristianismo que no cuesta aquí. Pero hay lugares donde les cuesta seguir a Cristo. Hay un precio. Si hablamos de Corea del Norte, hay un precio por seguir a Cristo. Allá los matan, les quitan sus bienes, les roban sus hijos porque tú vas a influirlos, entonces ellos se los llevan, el Estado se queda con ellos. O sea, hay un precio por seguir a Cristo. Esos están subiendo cascadas, comparados con nosotros. Nosotros vamos a nado libre nada más, así tranquilos. Pero Eliseo, ¿cuándo murió? Dice aquí en el versículo 20, capítulo 13, Segunda de Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Wow. Ir en contra de la corriente a lo largo de nuestros días aquí en la tierra
puede dejar una bendición generacional para las siguientes generaciones. Acabo de hablar con una persona que me platicaba que su bisabuelo recibió enseñanza de un pastor misionero de Escocia que trajo la palabra del avivamiento de Welsh, yo creo, de Gales, y lo trajo y sembró. Pasaron 30 y tantos años hasta que finalmente volvió en sí y empezó a voltear a sus generaciones y decir: ya entendí, esto viene desde allá, de mis bisabuelos que recibieron esta semillita de aquel otro salmón que llegó, que venía contra la corriente del idioma, de la cultura y de tantas cosas, y vino y acá trajo la palabra y bendijo. Eliseo, aún después de muerto, trajo bendición. Escúchame bien, déjame decirte algo para concluir. A veces oigo los mensajes de Leonard Ravenhill. Él murió hace 20 años. Pero sus mensajes, cuando oigo sus mensajes, es un hombre en el altar que yo ya sé que está en la gloria del Señor, pero las enseñanzas que ese hombre le dio a su generación y las dejó por ahí, tienen un fuego que enciende en mi corazón. Todavía. Enciende en el corazón de los que escuchamos estos mensajes, de aquellos que ya se fueron, ya están con el Señor, pero dejaron algo escrito en libros, dejaron algo escrito, dejaron algo dicho, que tenían fuego, y esos fuegos encienden aún nuestros corazones. Que Dios permita que tú dejes algo a las siguientes generaciones, que después de haberte ido tú, dejes fuego a las siguientes generaciones. Que dejes fuego tú a las siguientes generaciones. Amén. Vamos en contra de la corriente, pero no la hemos perdido. Vamos ganando. Aquí no hay uno que diga yo no puedo. Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo tienes. Vamos a ponernos de pie. Pido al equipo de alabanza que pase rápidamente. A lo mejor alguien te va a preguntar: oye, ¿de qué habló? De los salmones. Y pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no fue el mensaje. El mensaje es este: que estás aquí y que tú eres increíblemente equipado por Dios, por su gracia, para vencer los obstáculos de la vida. Estás equipado para vencer los obstáculos de la vida. Y Dios está contigo. Y cada obstáculo que está en tu vida lo vas a conquistar. Y van a pasar los años. Y los que van atrás de ti van a decir: wow, esta generación abrió paso. Yo quiero ser como ellos. Te van a querer imitar. Yo no sé cuáles sean tus obstáculos, pero Dios ya te equipó para vencer tus obstáculos. Esta es la esperanza que tenemos, esta es la realidad. ¿Sí? Así es que no se me detengan, ni se me den por vencidos. Asómense a lo que sigue. ¿Sí? Hay alguien que distrajo los osos para que tú sigas avanzando. Hay alguien que distrajo los osos para que tú sigas avanzando. Algún día tal vez te va a tocar a ti distraer los osos para que los otros sigan avanzando. Amén. Ok. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a ver. Quieta en ti. Pasión, amor por un mundo en oscuridad. A Dios nuestro ser. De pie, todos cantar. Aleluya, santo
Santo, Santo, poderoso, gran yo soy, eres digno de alabanza, poderoso, gran yo soy. Y una vez más, despierta en mí, Señor. Despierta en mí una gran pasión, amor por un mundo en oscuridad. Los huesos secos se pongan de pie y canten a ti. Aleluya, Aleluya. Santo, Santo, poderoso, gran yo soy. Tú eres digno de alabanza, poderoso, gran yo soy. Aleluya, aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy. Eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Y los montes se derriten. Los montes se derriten, se va la oscuridad al sonido de tu voz, Rey de majestad. La muerte fue vencida y quien se sostendrá en la presencia y el poder del. Los montes se derriten. Los montes se derriten, se va la oscuridad al sonido de tu voz, Rey de majestad. La muerte fue vencida y quien se sostendrá en la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy. Eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy. Eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy. Cierra por un momento tus ojos y yo te invito a que recibas a Cristo. Si vas en sentido hacia un gran abismo, la gracia te ha alcanzado, la gracia de Cristo te ha alcanzado. Y es un tiempo magnífico, precioso de abrir tu corazón para que Él te dé vida y recibas salvación por la fe en Cristo. Y si alguien desea hacer esta oración invitando a Jesús a su corazón como su único Señor y Salvador, ahora es el tiempo y cambiará el curso de tu destino y Dios te equipará para ir en contracorriente, venciendo cada día los obstáculos en el nombre de Jesús. Yo te invito a que hagas esta oración y si tú deseas hacerla en voz alta, hazla conmigo.
y decirle: Señor Jesús, te doy gracias por fijarte en mí. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre y borra toda mi maldad. Y te doy gracias por cambiar el curso de mi destino. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu poder. No recibiré el espíritu de cobardía que el mundo ofrece. Recibo el Espíritu Santo, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y tomo la decisión por fe de que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, el que resucitó de los muertos, el que vive por los siglos. Ahora, a contracorriente, caminaré en mi vida venciendo los obstáculos, y sé que los venceré porque Cristo va conmigo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Mi vida tiene un propósito y nada es en vano. Todo lo que yo haga para ti tendrá un gran valor, un gran significado, y tú lo tomarás en cuenta en aquel día. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, el poder y la majestad, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Mañana tenemos reunión de líderes y el miércoles tenemos la clase de Lucas. El viernes reunión de oración también aquí en el salón de lo que tenemos, lo